El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos anhelan ser profetas? Todo el mundo quiere ser profeta. Ahora vamos a saber los requisitos. Entonces nuestra conferencia titula Conceptos errados de la profecía. Van a ir a 1 de Samuel capítulo 3. Dice la escritura que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote y Daniel era un adolescente. La palabra del Señor en ese tiempo que el sacerdote Elí era el sumo sacerdote, escaseaba, dice la palabra en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, dice, estando Elí acostado en su cuarto, porque sus ojos ya habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. 4. Esa noche el Señor llamó a Samuel. Y el muchacho respondió, aquí estoy. Y corrió hasta donde estaba o hasta donde dormía el sumo sacerdote Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó? Y el hombre le respondió, yo no te he llamado, volvé a acostarte. Y fue el joven y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Y Samuel se levantó y fue otra vez donde Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó? Y otra vez el sumo sacerdote le dijo, yo no te he llamado, hijo mío, volvé a acostarte. Verso 7. ¿Cuántos llamados van? 2. Y Samuel, dice, no conocía aún al Señor, ni le había el Señor revelado la palabra. El verso 8, el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y se levantó el muchacho y fue donde el sacerdote y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó? Entonces, en el tercer llamado, el sumo sacerdote se dio cuenta que era Dios el que estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, anda acostate. Si él te llama de nuevo, le vas a decir, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Ahí se inició la primera profecía de la boca de Dios a Samuel. Estamos comenzando un nuevo tiempo en este ministerio. Y necesitamos enseñar al liderazgo sobre la profecía, instruirles, impartirles, activarles para formar equipos proféticos en la iglesia local. Es necesario que aprendamos a dejarnos guiar por la palabra, permitiéndonos tener respuesta inmediata cuando nos encontremos ante una situación que no está clara. Y eso solamente lo vamos a conseguir con el ministerio profético. Y eso va a aumentar nuestra fe, y eso va a aumentar nuestra confianza en Él. Y no vamos a esperar 5, 6, una semana para dar una respuesta, porque Dios habla así. Así que en la escuela de profetas no solamente se enseña la palabra, también se les enseña responsabilidad ministerial, carácter,
Con el carácter va incluyendo el protocolo profético. Uno no puede entrar a una iglesia y comenzar a profetizar así. Hay un protocolo, hay un respeto. Uno tiene que pedir permiso al pastor para dar una palabra. No puede hablar y lanzar cosas que no son. Por eso es que vamos a aprender eso. Tiene que haber un protocolo profético. El profeta no puede ser un cuchuqui. Tiene que tener higiene personal, tiene que tener ética social, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a comportarse con las personas a las que se le da una palabra profética. Se le enseña también al profeta a no ser un pedidueño, a no estar manipulando con la profecía. Se le enseña a desarrollar integridad, a aprender a pagar sus deudas, a ser sinceros. Acuérdense de ese profeta cuando la mujer, la viuda, fue donde Eliseo y le dijo, mi siervo o tu siervo, mi marido, era profeta y el hombre estaba endeudado hasta aquí. Se iban a llevar a los hijos presos como esclavos, porque el hombre no había sido responsable. Hay que enseñarle a pagar sus deudas, a ser sinceros, cumplidores de sus compromisos, a desarrollar y capacitar el discernimiento, la pasión, el servicio, la visión y sobre todo el conocimiento de la palabra. Entonces, profundizando esto, y tratando de una manera más cercana con el carácter, podremos tener una escuela profética de excelencia. Una escuela profética que sea reconocida. Una escuela profética que sea temerosa de Dios, íntegra, sin dobleces. Entonces, esa escuela profética da confianza. Y otros vendrán a aprender. Dios va a traer otros líderes de otras iglesias que vengan a aprender a nuestra nación. Y también traerá de otras naciones que sean despertadas para esta verdad presente. Joel 2:28 y Hechos 2:17 al 18 dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones. Sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, dice, sobre mis siervos hombres y mis siervas mujeres, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así como hay maestros hombres, hay maestras mujeres. Así como hay pastores hombres, hay pastoras mujeres. Así como hay evangelistas hombres, hay evangelistas mujeres. Así como hay profetas hombres, hay profetas mujeres. Y así como hay apóstoles hombres, hay apóstoles mujeres. ¿O acaso Dios le levantaba la bata y decía, no, mujer no puede ser profeta? En Jueces 4 ya había una profeta que gobernaba, dice, la nación de Israel. ¿Qué se llamaba? Débora. Débora gobernaba la nación de Israel. Fue levantada como juez, o sea que ponía las cosas, los puntos sobre las íes, juzgaba al pueblo. Las hijas de Felipe también eran profetisas. Y si uno va leyendo la escritura, va anotando profetisa, evangelistas y de todo, hombres y mujeres. Esto quiere decir que en la escuela de profetas todos pueden participar. Algunos dicen, yo no soy profeta, yo no tengo llamado de profeta. Todos pueden participar, porque es Dios quien te va a enseñar y es Dios que te va a entrenar. Así que la escuela, para que sea bien aprovechada,
se puede dividir en dos fases. Primero, se debe comenzar con lo básico. Luego se va creciendo en conocimiento y practicando. ¿Qué hizo él con los discípulos? Les enseñó y después los despachó. Vayan. Pero es que este no salió. Claro, no puede salir. Ese sale con ayuno y oración. Esa es la enseñanza. Así que si quieren que salga ese, ayunar y a orar. Y no es también vamos a ayunar y orar para hacer una liberación. No. Es una vida disciplinada de oración y ayuno. Por falta de entendimiento de lo profético, solamente queda en sueños. Pero Dios ahora está poniendo hambre y sed de su palabra. Y también un espíritu enseñable para los que quieren, con un deseo genuino de aprender. Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías cuenta que él fue llamado a ser profeta desde el vientre de su madre. Y había recibido autoridad para arrancar, para plantar, edificar y destruir. Esto hablaba de guerra espiritual y basado en esa escritura nos damos cuenta que hay un nivel de profecía. Un nivel de la profecía que trata con la guerra espiritual. Porque Él es quien da las estrategias en base a revelaciones del Espíritu. Y esto también lo vamos a tocar más adelante. Hay espíritus que se levantan en la iglesia con la tarea de aniquilar todo ministerio profético del Espíritu nacido en el corazón de Dios. Los espíritus de Jezabel, de Acab, de Absalón, de Judas, de Cronos y Cristófer son comunes en la iglesia. Vienen a atacar el mover profético de una iglesia. Puede ser en una ciudad, puede ser en una nación. Por eso es necesario conocer las revelaciones del Espíritu para que donde se manifieste puede ser atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Entonces, vemos ahí el llamado, estuvimos leyendo sobre el llamado de Samuel. Y esa parte que leímos de la Escritura de Samuel, primera de Samuel 3, nos muestra la importancia de tener una escuela profética. Porque empezamos diciendo lo que dice la Escritura, que en ese tiempo, ¿qué era lo que escaseaba? La palabra. Escaseaba la palabra. Eso quiere decir que no había mucha profecía fluyendo. Aquí ya algunos o la mayoría está familiarizado con la profecía, pero otros todavía son incrédulos, aún mirando que cada palabra se cumple, no les ha amanecido todavía. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón enseñable. Tienen un corazón dudoso e incrédulo. Dios quiere visitarnos con visiones y sueños para que pueda fluir lo profético. Porque Él quiere levantar un ejército de guerreros preparados, entendidos en los tiempos, que sepan cuándo actuar. Cuando se conoce la palabra, fluye más fácilmente la palabra profética, fluye con más libertad y al mismo tiempo trae una mayor activación y se puede soltar lo que Dios nos dé. ¿Saben por qué? Porque en esta casa la palabra de Dios no es escasa. Y vamos a ver lo que está en el corazón y en la mente de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Él? Mostrarnos lo que tiene en su corazón y en su mente. En los tiempos de Samuel, la palabra escaseaba. Y cuando vio Samuel que la palabra escaseaba, que no habían visiones frecuentes, sin duda se inquietó el joven por la escasez de la palabra, porque él no había escuchado nunca, así dice el Señor.
Fue Dios quien puso en el corazón de Samuel esta inquietud. Y ese es el mismo propósito de esta escuela, para que cuando Dios les diga algo a alguien lo pueda transmitir. Muchas de tus preguntas van a recibir respuesta acerca del ministerio profético. Porque vamos a hablar primero de los conceptos erróneos o errados acerca de la profecía. Porque el propósito de la enseñanza es establecer el pueblo de Dios en una verdad presente. Y esto va a causar que la iglesia se extienda y que entienda también al mismo tiempo que la profecía es para hoy, que los dones del Espíritu Santo son para hoy y son dados a los creyentes para que los puedan usar. No son para que la gente diga, tengo un don, sino sencillamente para que lo usen y lo hagan crecer. La profecía es un don del Espíritu, un don es un regalo. No le pertenece a nadie. Fíjense que la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que da a las personas como Él quiere. Eso quiere decir que cualquiera puede ser usado con un don de profecía, si es que es un cristiano verdaderamente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. Y esto, escúchelo bien, no quiere decir de ninguna manera que todos los que profetizan son profetas. Hay niveles, hay etapas de unción profética, comenzando con lo superficial, con lo básico, que es edificar, exhortar y consolar. Se van a dar cuenta, a medida que vayan soltándose para darle una palabra de bendición al pueblo, Dios puede usar sus bocas para decirle cosas a esa persona que está necesitando. Porque lo básico de la profecía es edificar, exhortar y consolar. Entonces, para moverse a otro nivel del ministerio profético, el oficio de un profeta maduro requiere una considerable cantidad de años de disciplina, entrenamiento, experiencia y enseñanza a través de un mentor. La profecía jamás va a contradecir la Escritura, porque la Escritura es la profecía más segura. Y esto es beneficioso para los profetas, porque la Escritura nos enseña, nos corrige, nos reprocha, nos exhorta. ¿Por qué? Porque la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Él mismo inspiró a los profetas para escribir la Escritura y todo comenzó con una profecía. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que la profecía es para hoy, que los dones del Espíritu son dados con el propósito de que cada creyente fluya en ellos, se familiaricen con las diferentes maneras en que se pueden mover. Pero la meta principal de una escuela de profetas es mostrar que el movimiento profético está siendo usado para traer luz, iluminación, activación y ayuda para el pueblo de Dios, para que puedan soltarse los dones espirituales y exponer al mismo tiempo conceptos equivocados con respecto a los dones. Por eso es que el Señor aclara en su palabra que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De uno y de otros. Vamos a ver entonces la profecía y la Escritura. Punto 1. Moisés escuchaba diariamente las quejas
de un pueblo tan grande que se calculaba que eran aproximadamente 2 millones de personas. Y en cada conflicto tenía Moisés que preguntar a Dios. Y esto deterioraba su salud. Y por eso Jetro, su suegro, al verlo extenuado, enflaquecido de tanto trabajo, envejecido de lidiar con un pueblo tan grande, se preocupó mucho y le aconsejó acerca de un plan que le permitiría tener más tiempo con el Señor y al mismo tiempo descansar. ¿Cuál era el plan? El plan era levantar un equipo de ayudantes que consultaran la palabra escrita, familiarizándose con ella. Así Moisés podía dedicarse a otras actividades, principalmente a la oración y a la búsqueda de la dirección de Dios a través de la adoración y la revelación profética. La Escritura hace una distinción entre la profecía y la enseñanza. Tanto la profecía como la enseñanza son dones ministeriales y tienen funciones separadas, pero la finalidad es la misma: llevar a las personas hacia la madurez. Cada don tiene metas diferentes, pero los dos son vitales si es que queremos entender al Señor y sus caminos. Repito, la Escritura hace una distinción entre la profecía y la enseñanza. Tanto la profecía como la enseñanza son dones ministeriales y tienen también funciones separadas, pero la finalidad de las dos, de la profecía y la enseñanza, es llevar a las personas a la madurez. Por ejemplo, la enseñanza nos muestra la mente de Dios y nos permite ganar conocimiento acerca de sus principios de vida, entendiéndolos mejor. Pero la profecía revela el corazón de Dios. Él puede tocarnos y afectar nuestra vida a través de una revelación de lo que Él piensa y de lo que Él siente. Por eso es que necesitamos un balance entre la prudencia y madurez, porque hay un peligro. Y el peligro es desarrollar una dependencia de las experiencias, apartándonos de la sana doctrina de la Escritura, y eso puede conducirnos al error y a la esterilidad. Ahora, la palabra profética tiene diferente impacto, tiene diferente fuerza de acuerdo a cada situación o circunstancia. Nivel de fe, entendimiento de la persona que recibe, y también el que la recibe debe tener revelación del Espíritu Santo para poder liberar la profecía. Entonces, esa relación es elemental. Eso se logra con una vida de oración, de estudio, de meditación de la Escritura. Y mientras más comunión, mejora el entendimiento. Hay un tiempo de cumplimiento también de la profecía, que muchas veces depende del receptor. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un libro profético de tapa a tapa. Ahí encontramos profecía anunciando y pronosticando cosas futuras y cosas que ya pasaron. El don de profecía puede ser personal como general o corporativo. Puede tener elementos de bendición, de ánimo, de advertencia, de dirección, de corrección y también de juicio. Cuando uno recibe una profecía, a veces ya está caminando en eso. Y entonces recibe una profecía y dice, ya yo estoy en esto. Es Dios diciéndole, estás en lo correcto, seguí. 2, estrategia y táctica. La Biblia ofrece la estrategia y la profecía revela cómo hacerlo. Y eso que revela la profecía se llama táctica.
Segunda de Crónicas 20, 1 adelante. Pasadas estas cosas, dice, aconteció que los hijos de Moab, los moabitas, y los de Amón, los amonitas, y con ellos otros, vinieron contra el rey Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. Y entonces comenzaron a temblar. Verso 13. Tenían pánico por la multitud que venía en contra de Israel. Y todo Judá, dice, estaba de pie o en pie delante de Jehová. Estaban los niños, estaban las mujeres, estaban sus hijos. Y estaban todos llorando porque estaban atemorizados. De repente, en medio de la multitud, vino el Espíritu del Señor en medio de la asamblea sobre Jaasiel. ¿Quién era Jaasiel? Era un levita de los hijos de Asaf. ¿Quién era Asaf? Uno de los de la alabanza. Fíjense cómo es el Señor, a un adorador. Porque los hijos de Asaf eran los cantores del templo. Y cuando tomó el Espíritu Santo al hombre, se levantó y dijo, así dice el Señor, porque la batalla no es de ustedes, le dijo, sino de Dios. Cuando ellos sintieron miedo por una guerra que era inminente, ¿qué hicieron? Buscaron al Señor. Hicieron lo único que sabían hacer, reunirse, orar, confesar su impotencia y decirle al Señor, no sabemos qué hacer. Y había un gran temor en el pueblo, la cosa no podía ser peor, porque ellos pensaban que serían aniquilados como nación. Y ellos reunidos le estaban recordando a Dios toda su historia. Y en medio de ese clamor general se levantó un profeta con una palabra de aliento, con una palabra de confianza para todo el pueblo. Y en realidad no era profeta, ¿qué era? Levita. Y la profecía los hizo conscientes que necesitaban un plan. Y a través de esa profecía, Dios les dio la estrategia. Les dijo, desciendan mañana contra ellos. Ellos le dijeron, subirán por la cuesta de Cis y los van a hallar al extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla, solamente párense, estén quietos, vean la salvación del Señor, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Dios quiere enseñarnos cosas que nosotros ni siquiera pensamos. Incline su cabeza. Y dígale al Señor, Señor, yo sé, Dios, que tu amor no es una recompensa para mí por los años de servicio, por el trabajo que hago en tu casa. Tu amor es eterno. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba establecido que vendrías a buscar lo que se había perdido. Gracias, Dios, por llamarme de primero al reino en mi familia. Reconozco que no me ha sido fácil, pero reconozco también que tú me ayudaste siempre. Yo quiero seguir avanzando en la fe. Yo quiero reconocer con todo mi corazón la grandeza de tu amor. Yo quiero que tú ordenes mi vida porque yo quiero ser guiado por tu Espíritu. Gracias, Dios. Gracias, amado. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.